anécdotas verdaderas y no en nuestro ámbito habitual, sino que nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires, al Museo Evita, un lugar realmente digno, muy digno de ser conocido y muy necesario ser conocido por todo lo que implica y porque es parte de nuestra historia. Y estamos con un invitado muy particular, un actor productor que es Pablo Echarri, un hombre que casualmente hoy termina la serie en la televisión, en Telefe, La Leona, ¿no? Le pegamos justo. Le pegamos justo, parece que ni a propósito. Mira, nosotros salimos al aire justo antes de que vos termines con La Leona. ¿Cómo fue esta experiencia? Teniendo en cuenta que La Leona terminó de grabarse el año pasado, ¿no? Sí, inolvidable. Inolvidable, Sí. ¿por qué? A ver, ¿por qué de todo? Por la historia en sí, por el equipo que logramos reunir, tanto de producción, de equipo técnico, directores y el elenco sobre todo, que estuvo al frente de esas escenas maravillosas escritas por Pablo Lau y Susana Cardoso y equipo, que hicieron un enorme trabajo también desde el punto de vista del libro, porque tuvimos productores artísticos fantásticos también. Y después porque caló la gente de una forma muy diferente a lo que puede llegar a calar un contenido, a un mero entretenimiento, ¿no? Que en definitiva es una telenovela, un entretenimiento nocturno donde uno puede compartir o no con la pareja. Esta novela pasó a ser un poco más que eso, y eso genera orgullo. Ahora, ese poco más que eso, obviamente es inescindible analizar el contenido de la novela, que es realmente innovador en cuanto a lo que ha sido el contenido de las telenovelas. Si bien Telefe y vos protagonizaste alguna de ellas, como Montecristo, sí, por ejemplo, han tenido mucho que ver con lo que ha sido la realidad argentina. En este caso, como que se anticipó lo que está sucediendo en la Argentina, porque esta novela terminó de ser filmada el año pasado y uno ve lo que ha pasado con lo que pasa en la historia de la novela con un empresario que vacía su empresa, la lucha de los trabajadores, no pensar en el otro. ¿Cómo engarzás esta actualidad que tiene la novela a partir de un cambio político que hizo real esto que podía ser ficción el año pasado? Mi idea está puesta en que esto ya pasó, o sea, yo creo que llegamos tarde, de hecho. Lo que pasa es que el ciclo vuelve a reiniciarse y estamos en un lugar donde ya hemos estado de alguna manera. Y bueno, vuelven a repetirse las consecuencias. Con respecto a contar una historia de género con un contexto social cercano y reconocible, para mí es un valor, es interesante. Yo traté de hacerlo en la mayoría de las novelas que hice, donde tuve una posibilidad de definir algunas cosas. Trataba de que lo que sucedía en el día a día, lo que se palpaba, lo que se olía, de alguna forma se colara en esa estructura de telenovela, ¿no? Donde después había que ser lo más fiel posible a la estructura y al género para que la gente pueda interpretarla. Pero sí podíamos modificar la temática, sí podíamos, en ese caso, desestructurarla un poco. La Leona toma un espacio de conflicto que no es inédito. Hemos visto, sobre todo en el cine del 50 y comienzo del 60, un cine argentino muy cercano al pueblo, ¿no? Y contando historias del pueblo en sí, de las clases más trabajadoras, las clases obreras. Eso dejó de existir en un momento. Me parece que también con la partida de grandes actrices como podía llegar a ser Nini Ayalo o la misma Tita Merelo, digamos, eso se fue. Y se fue también con la llegada de otros géneros. En el comienzo yo tenía un sueño sabiendo que iba a ser para Nancy y que debíamos construir ese personaje para ella, porque fue construido a medida, volver de alguna forma a contar una historia con el foco puesto en los trabajadores, ¿no? Y el hecho del espacio, digamos, la arena donde existe esta batalla es una fábrica. Una fábrica que está siendo, por cuestiones que se van conociendo en la historia, está siendo desarmada, está siendo vaciada, bueno, está siendo atacada por su propio dueño para de alguna manera dejar a los obreros en la calle y utilizar ese predio para algún otro tipo de bien.
Y bueno, no hicimos más que hacer referencia a un emergente posterior de la década del 90, que tuvo que ver con las empresas recuperadas, ¿no? Que tuvo que ver con la enorme cantidad de fábricas, de diversas actividades que fueron cerradas por la crisis profunda que se vivió en la década del 90. ¿Cómo surgió la idea de situarlo, de hacer una historia a partir de una fábrica recuperada, una fábrica que era vaciada? ¿Surgió de vos, de los autores? Recordame el nombre de los autores. Pablo Lago y Susana Cardoso, claro, con su equipo. Eso particularmente partió de mí. Había algo... Hace muchos años iba con Gustavo Marra, que es el productor artístico, que fue productor artístico del Elegido y fue productor artístico de Resistiré también. Tenemos una relación de hace muchos años y él me decía... Es un tipo muy perceptivo y sabe mucho de esto. Y me decía, Nancy tiene que ser una heroína italiana, popular. Una Sofía Loren, me decía, Ana Magnani, le decía. Yo me quedé con eso siempre pensando. Y pasó el tiempo y Nancy hizo otras cosas con las que tuvo muchísimo éxito también. Y en el momento cuando ya estábamos constituidos con la productora, con Martín, y teníamos una estructura un poco aceitada, empezamos a pensar en una historia para ella. Y bueno, me volvió a la cabeza esa frase de Gustavo que me había dicho, tiene que ser una heroína italiana. Y ahí fui. Y me parecía que la industria textil era un espacio que le otorgaba belleza también al relato, ¿no? Había que encontrar una heroína obrera en lo medida de lo posible. Se me había ocurrido, creo que tenía que ver, de familia de obreros. Y el cuadro textil era bello, era lindo para contar una historia. Y bueno, y terriblemente real y reconocible a la hora de hablar de fábricas recuperadas, ¿no? De fábricas cerradas que fueron tomadas por sus empleados y fueron reorganizadas y constituidas en cooperativa. Y bueno, y se empezó a tejer una historia con eso como marco, que fue lindo ver cómo trascendía eso, porque la realidad o el marco en el que se cuenta una historia es interesante, pero cuando empiezan a tallar los personajes en las relaciones interpersonales, cuando empieza a tallar el amor, el odio, el resentimiento, la amistad, digamos, la camaradería, la hermandad y distintos ingredientes de la novela, empieza a suscitar más interés, llama mucha más interés en el espectador y a nosotros que lo hacemos. Fue como una mezcla muy adecuada de novela, digamos, de melodrama, porque nos subimos es un al dramón melodrama. Tremendo. Claro, y maravilloso, ¿no? Que es lo que genera ese estado de angustia y emoción, claro, por otra parte, ¿no? Bueno, es lo que más me gusta. Sí, inadvertido no pasa ningún sentimiento, ningún personaje pasa inadvertido, no hay ningún light ahí. No, bueno, ese es un valor de los autores y de cómo construyeron esos personajes, más allá de cómo, de las charlas de la mesa de trabajo, con Martín, con Nancy, con Gustavo y junto con los autores, armamos unas reuniones así de tormenta de ideas muy interesantes. Hacía rato que no trabajabas, no protagonizabas con Nancy, ¿no? Sí, claro, habíamos hecho Los Buscas de Siempre en televisión. Claro. Después filmamos alguna película, hicimos teatro, pero una novela volvíamos de alguna forma. Y también era un desafío para ustedes porque son una pareja muy consolidada en la vida real, sí, y cómo hacer el encuentro en la ficción, ¿no? Sin duda por varios aspectos. Primero, porque ya habían pasado 15 años donde, digamos, íbamos a contar una historia de amor de un hombre y una mujer adultos que la gente tenía en su imaginario, los conocía ya en su situación familiar, y teníamos que contar la historia de un hombre y una mujer y un hombre que se enamoraban perdidamente, pero desde el apasionamiento que le causaban la cercanía, ¿no? O sea, era necesario construir a través de la atracción física la construcción de un amor que después se iba poblando de sentimientos. Y bueno, eso era todo un desafío, porque me recuerdo trabajar muchísimo y discutir muchísimo con los autores, con Gustavo, con Nancy, entre nosotros, con Martín,
qué clase de relación debía implementarse y cómo ese primer beso que en otras novelas puede hacerse esperar o es parte de esos descubrimientos que va teniendo el espectador. En este caso teníamos que poner toda la carne del asador para justamente mostrarle al público que no venderle algo que a esta altura podía ser increíble. Increíble, exacto, difícil por lo menos de creer. Así que nos jugamos a una relación pasional y la verdad es que nos gustó y nos sorprendió mucho y nos alegró mucho de ver que esa química estaba intacta, ¿no? Por otra parte. Nos vino bien en muchos sentidos, no solamente en el laboral, claro, o desde el punto de vista de la ficción. Nos vino muy bien desde el punto de vista general, personal también. Ahora, Pablo, y tenemos que hacer un corte para ir al próximo bloque, pero un poco toda la temática de La Leona y la exposición de La Leona emitida durante este año fue como que reforzó un protagonismo que empezaste, y vos con Nancy empezaron a tener junto con otro grupo grande de actores a partir de un mayor posicionamiento político, y esto también repercutió en la lectura por ahí que se hizo del producto televisivo que ustedes hacían. Te dejo la respuesta pendiente para el próximo bloque para ver, bueno, cómo influye este protagonismo del hombre en la política fusionado con el actor galán, conocido y popular. Bien. Seguimos en el próximo bloque charlando acá en Notas Verdaderas con Pablo Echarri.